El ataque de la crítica textual racionalista contra el texto recibido. Entre los primeros críticos textuales que pusieron en duda la credibilidad del texto recibido del Nuevo Testamento, desempeñaron un papel importante los jesuitas, otros representantes de la Iglesia Católica, que alegando las lecturas o pasajes discrepantes, trataban de minar la enseñanza de la Reforma, de que la Sagrada Escritura era la única autoridad para los creyentes. La crítica textual les proveyó con la argumentación necesaria para afirmar que la Escritura sola no era suficiente como norma, sino que los creyentes necesitaban la enseñanza y tradición de la Iglesia Católica para saber con seguridad lo que Dios había dicho. Con esto querían también defender la posición predominante de la traducción del Nuevo Testamento de la Vulgata Latina, usada oficialmente por la Iglesia, antes que el texto básico griego, porque la Vulgata se aparta en bastantes puntos de la transmisión bizantina del Nuevo Testamento y presenta modificaciones críticas. Pero este ataque astuto contra los fundamentos de la Reforma fue rechazado por los creyentes y sus líderes en aquel entonces. Ellos consideraban al Textus Receptus como el texto que Dios les había conservado y le retenían por fe. En los siglos XVIII y XIX, cuando la ciencia y la teología estaban marcadas cada vez más por la ilustración, el racionalismo y la apostasía de la fe, hubo críticos textuales como Griesbach, Lachmann, Tischendorf y también Westcott y Hort, que emprendieron la tarea de intentar reconstruir el texto del Nuevo Testamento original, según su opinión, por medio de la comparación de diferentes manuscritos más antiguos. Todos ellos desecharon la norma autoritativa del texto transmitido y le calificaron a él y a la transmisión del texto mayoritario en que se basaba, de ser un texto malo y corrupto, que se había originado por una elaboración posterior. Por otra parte, explicaron que los poquísimos manuscritos muy antiguos de la transmisión alejandrina, que parte de la ciudad egipcia de Alejandría, serían los únicos testigos fiables del texto original. Las recriminaciones de los críticos textuales contra el texto recibido de la Reforma. Los críticos textuales afirmaban que el texto recibido de la Reforma no era fiable, porque solo estaba contenido en manuscritos más tardíos. De hecho, en el clima húmedo del territorio mediterráneo, los manuscritos de pergamino tenían normalmente una vida de 150 a 200 años como mucho, y tenían que ser reemplazados entonces por nuevas copias. De ahí se explica que la mayoría de los testigos del texto mayoritario sean del siglo VIII al siglo IX, pero también hay manuscritos de los siglos V y VI que testifican del texto mayoritario, y ya en los papiros más tempranos que se han conservado, se hallan formas textuales típicamente bizantinas. El hecho de que el texto mayoritario estaba atestiguado con asombrosa uniformidad por muchos cientos de manuscritos de diferentes siglos y diferentes regiones del cristianismo, trataron de explicarlo Westcott y Hort de esta manera. Según ellos, habría habido en el siglo IV una reelaboración y unificación llevada a cabo por la Iglesia, la llamada recensión luciana. Según ellos entonces, se habrían armonizado y retocado diferentes transmisiones más antiguas para formar un nuevo texto uniforme. Sin embargo, no se hallaron pruebas históricas de ninguna clase para esta afirmación arbitraria. Una revisión del Nuevo Testamento griego tan trascendente, aprobada por todos los obispos, con toda seguridad habría tenido que ser documentada en alguna parte. Tanto los hallazgos de antiguos manuscritos en papiro, como las citas antiguas de los padres de la Iglesia y las traducciones, muestran que la transmisión del texto mayoritario ya había tenido que existir antes del siglo IV, de manera que esta teoría ya la han desechado la mayoría de los críticos textuales. Unido a esto, afirmaban que las lecturas del Textus Receptus tan lógicas entre sí, de un lenguaje claro y doctrinalmente sanas, no podían ser originales, sino que tenían que ser el resultado de una amplia reelaboración redaccional.
Añadido a esto se planteó la suposición de que los copistas del Nuevo Testamento habrían tenido más bien la tendencia de mejor corregir de por sí las palabras de las Sagradas Escrituras que tenían delante, y de ampliarlas por medio de adiciones, antes que de omitir algo, sin querer o intencionadamente. De ahí que las lecturas o variantes más oscuras y más difícilmente comprensibles habría que considerarlas como las originales, igual que las lecturas que ocasionaron diferencias entre las transmisiones de los evangelios. En algunos manuscritos de Alejandría y Egipto, los críticos textuales hallaron el texto del Nuevo Testamento que más se aproximaba a la idea que ellos tenían de lo que debía ser el texto original. Estos manuscritos omitían muchas de las palabras testificadas en el 90% de los manuscritos de las Sagradas Escrituras. Sustituían otras por expresiones más oscuras y difíciles de comprender. Contenían numerosas contradicciones y faltas gramaticales. A estos manuscritos se les atribuyó una transmisión textual prácticamente libre de errores y neutral. La transmisión bizantina, por el contrario, fue tratada con desprecio. Se dijo y se dice que sería falsificada y desfigurada, que sería un texto normalizado y oficialmente impuesto, que con violencia había sido encerrado en un rígido esquema. Su divulgación habría sido dirigida desde una central. El crítico textual Hort, a la edad de 23 años, expresó sus prejuicios contra el texto tradicional de la siguiente manera: hasta hace algunas semanas yo no tenía ni idea de la importancia de los textos, porque había leído tan poco del Testamento griego, y me arrastraba pesadamente con ese vil Textus Receptus. Pensar en ese horrible Textus Receptus que se apoya totalmente en manuscritos tardíos, es una bendición que haya estos tempranos. Los testigos principales de la crítica textual que supuestamente prueban el rechazo del texto de la Reforma son un par de copias unciales antiguas. Unciales eran manuscritos escritos en mayúsculas, sobre todo el Códice Sinaítico y el Códice Vaticano, ambos del siglo IV, procedentes de la transmisión alejandrina. En ellos se omitieron o cambiaron muchas palabras y muchos pasajes en parte importantes que se encuentran en el texto mayoritario. Aunque estos manuscritos antiguos muchas veces se contradicen entre sí y demuestran ser testigos muy poco fiables, entre otras cosas por abundantes y graves faltas cometidas por los copistas, casi todos los representantes de la crítica textual afirman que estos serían los que más se acercan a los originales de la transmisión textual. Por otra parte, declaran que son de poca importancia para la confirmación de texto original las 2500 copias cursivas. Cursivas eran manuscritos escritos en minúsculas griegas, y las numerosas copias unciales a partir del siglo V, que dan testimonio del texto mayoritario, por lo cual las rechazan y no las toman en consideración. La suposición de que los textos más antiguos del Nuevo Testamento tienen que ser los más fieles parece lógica a primera vista, pero ya fue rechazada y rebatida en el siglo XIX por creyentes fieles a la Biblia y eruditos, entre los cuales se hallan extraordinarios conocedores de la historia de los textos, como John William Burgon y Frederick Henry Ambrose Scrivener de Inglaterra. Contrastando con esta suposición, ellos han mostrado que precisamente la transmisión del texto en los primeros siglos fue muy poco uniforme en lo que se refiere a su fidelidad. Por lo tanto, es muy importante saber si los escribientes copiaban el texto de fuentes fiables cotejadas con los originales. En numerosos manuscritos muy antiguos, se puede mostrar que fueron escritos por copistas que trataban la santa palabra con gran dejadez o incluso con arbitrariedad. Esto originó errores de copia, mutilaciones evidentes del texto, pero también a veces cambios del texto original inducidos por herejías. Las herejías de la Iglesia primitiva y las resultantes falsificaciones de la Escritura. En este contexto es importante conocer algo del trasfondo de la historia de la Iglesia primitiva. Especialmente en los siglos II y III, surgieron numerosos herejes y movimientos falsos en la Iglesia. Irrumpieron poderosas luchas relacionadas con la doctrina bíblica de Cristo y otros temas básicos. Se escribieron evangelios y epístolas apostólicas falsificadas o apócrifas,
con el propósito de apoyar las falsas doctrinas. Herejes como Marción utilizaba una versión abreviada y falsificada del Evangelio de Lucas para cimentar sus herejías. Para los gnósticos iluminados, las escrituras del Nuevo Testamento no eran ni mucho menos santas e intocables, sino que pensaban que podían utilizarlas libremente, es decir, recortarlas, cambiarlas o ampliarlas cuando fuera necesario. Los papiros y unciales alejandrinos manifiestan una gran arbitrariedad en el trato de la santa palabra de Dios, como solamente pueden ser propias de partidarios de herejías. Kurt y Barbara Aland hablan con toda naturalidad de que muchos papiros presentan un texto libre, es decir, un texto que de distintas maneras dispone de modo relativamente libre del texto original. El antiguo copista de la transmisión alejandrina se sentía libre para cambiar el texto de la Sagrada Escritura según lo que él creía objetiva, gramatical o estilísticamente correcto. Esto es tanto más válido para los tiempos más tempranos, cuando los textos aún no tenían la canonicidad de los tiempos posteriores, y mucho más en los comienzos, cuando el cristiano era consciente de ser poseedor del Espíritu. En esos tiempos había, por lo tanto, dos líneas de transmisión. Por una parte, manuscritos hechos por creyentes que retenían la fe bíblica. Estos manuscritos conservaban con todo cuidado el texto literal divinamente inspirado, y eran comparados con los originales o las copias directas y atestiguadas de estos. Pero por otra parte, había también manuscritos que se caracterizaban por un trato del texto negligente, arbitrario y hasta a veces intencionadamente falsificado. Por eso es importante conocer las líneas de transmisión sobre las que se apoyan. Por una parte, el texto mayoritario y el textus receptus, y por otra, los textos críticos, porque es absolutamente decisivo para una evaluación espiritual saber de qué ambiente espiritual y en base de qué fuentes proceden los textos que deben contener una transmisión fiel de los escritos originales.